Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar más bien experiencias y resultados de instituciones que realizan actividades relacionadas con el trabajo infantil, básicamente, en dos contextos, el uno en Quito, Ecuador, y el otro en Perú. A diferencia de las anteriores, se trata más bien de experiencias institucionales que van a ser expuestas por los dos exponentes. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a María Gloria Barreiro, quien nos va a hablar sobre los nuevos desafíos de la política pública, el caso del Perú, posibilidades de mediación e incidencia desde la sociedad civil. ¿Es mediación o medicación? Mediación. Ya, mediación. Aquí está. María Gloria es socióloga, fue directora ejecutiva de la Oficina Matriz de Desarrollo y Autogestión en Ecuador, desde donde coordinó algunos proyectos que se implementaron en Bolivia, Perú y Argentina. Actualmente es la encargada de la oficina de DIA, que son las siglas que utiliza esta institución en Perú. Desde el 2012 el DIA trabaja en Perú implementando varios programas educativos de prevención y erradicación del trabajo infantil, de desarrollo agrícola y asistencia técnica a gobiernos locales y a los ministerios de Trabajo y Educación. Están implementando el proyecto Semilla, que es un proyecto impulsado por el DIA, que fue nombrado por el Ministerio de Trabajo a través de una resolución ministerial como un proyecto de fortalecimiento de la política pública en trabajo infantil en Perú. Le damos la palabra entonces a María Gloria. Así que, por favor, María Gloria, adelante. Gracias. Encantado, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días con todos y con todas. Les quiero comentar primero de qué va la presentación que voy a compartir con ustedes y tiene que ver con una reflexión sobre cuál es la situación del trabajo infantil en Perú, vinculándola con las respuestas institucionales que se han dado para enfrentar la problemática, ¿no? También quisiera comentarles cuáles han sido los énfasis de política pública o al menos las intervenciones que se han sostenido en el tiempo, y en función de este contexto, es decir, de las características, la magnitud, la incidencia de trabajo infantil, las respuestas que sobre todo desde el Estado se dan a la problemática, que podamos pensar cuáles son los desafíos, las estrategias viables, los nuevos roles para las instituciones públicas, privadas, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, ¿no? Y voy a procurar siempre comparar la situación de Perú con la de Ecuador. No tenía yo previsto en mi presentación hablar o posicionar institucionalmente al DIA sobre lo que pensamos y sobre el concepto de trabajo infantil, pero creo que es bien importante de hacerlo, ¿no? Porque como vimos en las exposiciones anteriores, podemos estar entendiendo trabajo infantil como algo muy diferente en la cabeza de cada quien. Y al escucharles a los arquitectos hablar de trabajo infantil y la dignificación de la situación en calle, creo que es bueno 2 minutos posicionar el concepto de trabajo infantil. A ver, lo primero es, el trabajo infantil es un concepto estandarizado globalmente, internacionalmente. ¿Qué significa trabajo infantil para la OIT, que es, digamos, quien lidera este posicionamiento? Es toda actividad económica que realizan los niños, niñas y adolescentes por debajo de una edad de admisión al empleo, que en el caso de Perú son los 14 años y en el caso de Ecuador son los 15 años. El DIA problematiza este concepto, lo cuestiona. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque está asumiendo que intrínsecamente toda actividad
económica que realiza un niño es en sí misma negativa o nociva. Segundo, porque se saca del concepto todas las actividades reproductivas que se realizan en el nivel del hogar. Y sobre todo son actividades que realizan las niñas. Por eso las diferencias tan grandes entre trabajo infantil de niños varones y de niñas mujeres. Porque todo lo que hacen las niñas en la casa, como es reproductivo, no es considerado trabajo infantil. Así lo estén haciendo por 8 horas, así no vayan a la escuela, así sea en condiciones de violencia. Eso no es trabajo infantil, de acuerdo al concepto estandarizado internacionalmente. Y también porque pone en el mismo saco problemáticas que son muy dispares. Entonces, tienes en ese concepto peores formas de trabajo infantil, muy peligrosas, muy dramáticas, que ponen en riesgo la vida de los niños, y tienes al mismo tiempo los niños que pueden estar dando de comer a los pollos por 1 hora a la semana, a las gallinitas de la casa, como es una actividad económica, ya es considerada trabajo infantil. Entonces eso a la política pública no le ayuda, porque no le permite priorizar. Sin embargo, por nuestra experiencia práctica, no podemos considerar al trabajo infantil como un derecho, ¿no? Y entonces tienes en el debate del trabajo infantil una gama de posiciones que van desde esta, digamos, posición abolicionista muy radical de toda actividad económica por 1 hora a la semana tiene que ser erradicada, hasta una posición en donde, digamos, el concepto es el trabajo es un derecho y hay que dignificarlo. Y ahí creo que hay que ser súper claros de decir, el trabajo en las minas, por más que le pongas una máscara al niño para que no respire el mercurio o el plomo, no se puede dignificar. El trabajo en la calle, ¿no? El trabajo en la calle es de los más peligrosos que existe. Los niños están sujetos a violencia, a cero protección, a ningún límite. Hay detrás redes de trata, ¿no? Que muchas veces son quienes organizan el trabajo de los niños, y entonces a las redes de trata no se las humaniza y no se las sensibiliza, se las mete en la cárcel. Y entonces ese es, digamos, nuestro concepto de trabajo infantil. Cuando voy a hablar de trabajo infantil, me refiero al trabajo infantil peligroso, aquel que pone en peligro la vida, la salud, la dignidad, ¿no es cierto?, de los niños. No estoy hablando del trabajo que puede ser formativo, ¿no? Por ejemplo, los niños que aprenden el cuidado de la tierra, el cuidado de los animales, el trabajo agrícola con sus familias, siempre y cuando este trabajo sea, digamos, bajo algunas condiciones. Podemos hablar larguísimo de esto, pero no me da el tiempo. Posiciono entonces nuestro concepto de trabajo infantil. Bueno, vamos a ver qué pasa en Perú entonces. Primero, en relación a la situación de trabajo infantil en Perú, veamos el marco normativo institucional. Perú, al igual que el Ecuador, tiene compromisos internacionales y ha ratificado los convenios de OIT referidos a edad mínima y a peores de formas de trabajo infantil, el 138 y el 182, y la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas de UNICEF, de Naciones Unidas. Tiene una estrategia nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y también un plan nacional de acción a favor de la infancia, de cuales la meta 6 y 8 hacen referencia al trabajo infantil. El Perú es un país que está abierto al mercado, y eso es algo de lo que quisiera hablar en mi presentación. Tiene más de 18 tratados de libre comercio, ¿no? Entre los cuales hay 5 que tienen cláusulas específicas respecto de la prohibición de exportar productos que están hechos con trabajo infantil. También se ha adherido a los ODS y como sabemos, la meta
8.7 hace referencia a eliminar las formas de trabajo infantil, la esclavitud moderna, la trata, el trabajo forzoso. Y finalmente, al igual que en Ecuador, tiene una rectoría dividida en 2 ministerios para hacer frente al trabajo infantil. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que vendría a ser como el MIES de Ecuador, ¿no? Entonces, doble rectoría, al igual que en todos los países de América Latina. Ahora, en términos de, esa es la institucionalidad, en términos de cifras, si bien el trabajo infantil ha disminuido en Perú en 3 puntos, presenta la más alta incidencia de trabajo infantil en la región. Esto es curioso porque es un país que crece a unos niveles que es, digamos, bastante más altos que el resto de países de la región. Y si ustedes se fijan, ¿no? Estos son datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que hace un reporte anual sobre peores formas, y el Perú tiene una incidencia de trabajo infantil del 21.8% entre los niños entre 5 y 14 años. ¿Por qué no están los adolescentes de 15, 16, 17 en estas estadísticas? Porque la edad de admisión al empleo es diferente en la región. 14 años en el Perú, 15 años en el Ecuador, 16 años en Argentina. Entonces se toma la base de los 14 para abajo. Y el Perú tiene la más alta incidencia en toda Sudamérica, más alta que Bolivia, más alta que Paraguay, más alta que nosotros. Solamente comparable, qué pena que no se ve, disculpen por eso, solamente comparable con Haití y Nicaragua en Centroamérica. Ah, perfecto. Fíjese, en Haití tiene 34.4, Nicaragua 47.7, pero el nivel de desarrollo de esos países comparado con Perú son muy inferiores y sin embargo la incidencia es muy alta en Perú, ¿no? ¿Cómo se caracteriza el trabajo infantil en Perú? Es mayoritariamente agrícola, al igual que en Ecuador. Mayoritariamente agrícola, ¿no? Alrededor del 60% de todos los niños que trabajan lo hacen en la agricultura. 7 de cada 10 niños que trabajan lo hacen como trabajador familiar no remunerado. Entonces, es agrícola y es en el marco de la economía familiar. Los productos de exportación peruanos, esto es una característica bien interesante de Perú, tiene productos de exportación que se basan en la pequeña economía familiar, es decir, no son grandes agroindustrias que están exportando, sino que son familias campesinas que se conectan directamente con los mercados internacionales a través de sus organizaciones, y ese es el caso del café, que es el principal producto de exportación peruano, es el caso de la quinoa, que es el producto bandera del Perú, es el caso del cacao, es el caso del aguacate. Entonces, este es otro dato interesante como para empezar a pensar en política pública. Bueno, y ahora, frente a esta realidad, ¿qué es lo que se ha sostenido a lo largo del tiempo? Desde la ratificación del convenio de edad mínima de la OIT, todos los países han hecho importantes esfuerzos por alinear la normativa nacional a los compromisos internacionales. Entonces hay todo un cuerpo normativo denso, espeso y muchas veces contradictorio. Tenemos códigos de niñez y adolescencia, tenemos códigos laborales, tenemos listados de actividades peligrosas. Muchas veces estos instrumentos legales no siempre están, digamos, exentos de contradicciones. Y lo otro que tenemos son los sistemas de inspección. Los sistemas de inspección laborales que incluyen la inspección del trabajo infantil. Y en el Perú, a diferencia de Ecuador, también se ha sostenido con mucha rigurosidad la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que le llamamos CEPETI. Si ustedes piensan en Ecuador, y lo mismo sucede en Perú, a más de la normativa y a más del sistema de inspecciones, ¿qué se ha sostenido en el tiempo? No mucho. Cada gobierno tiene su propio programa, ¿no es cierto? Y a veces no hay que cambiar de gobierno para que se cambien los programas, los lineamientos, los enfoques y las estrategias. Entonces, finalmente, lo único que se sostiene es la norma, que muchas veces no ha sido revisada en más de 20 años, ¿no? Y los sistemas de inspecciones. A ver,
Pero si el trabajo infantil es eminentemente rural, fundamentalmente agrícola y es familiar no remunerado, ¿de qué sistema de inspecciones me están hablando? Porque el sistema de inspecciones es, sobre todo, para lo urbano, para lo formal, para la manufactura y la empresa. Entonces, producimos respuestas institucionales para una realidad que es absolutamente distinta y donde esas respuestas institucionales no se ajustan a la caracterización del trabajo infantil. Bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y aquí empezamos a hablar de las mediaciones, ¿no? El DIA en Perú. El DIA, si ustedes, algunos nos conocen, somos una organización originalmente ecuatoriana, pero estamos ahora trabajando en, digamos, con una estrategia, una política de cooperación sur-sur. Creemos que hemos desarrollado muchas metodologías, estrategias bastante, y no me refiero a nosotros, sino en general en la región, que pueden ser compartidas. Somos países muy parecidos y entonces nosotros, nuestro desafío fue poner en marcha modelos de intervención para abordar el trabajo infantil, ¿no? Desde varios ángulos, desde la educación, la producción agrícola, el empleo adolescente protegido. Intentamos tener, digamos, un enfoque integral a la problemática, pero por motivos de tiempo solamente me voy a referir a una de las respuestas que, digamos, estamos trabajando allá.